Hola, buenos días a todos. Empezamos esta tutoría del ámbito de comunicación. Ya sabéis, estamos en el bloque 3, conocimiento de la lengua, la segunda evaluación del nivel 2, y vamos a ver la palabra, ¿vale? Que es el tema que tenemos delante, el tema 4, y empieza en la página 109. Es un tema muy cortito, que además habla de cosas que seguramente os suenen y que ya habéis visto en otras ocasiones, con lo cual, bueno, pues va a ser muy sencillo. Bien, la palabra es la unidad mínima de significado, la unidad más pequeña de la lengua, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que decir en el examen, porque una palabra puede ser una pregunta que nos caiga, ¿no? Pues tenemos que decir eso, que es la unidad mínima con significado, ¿vale? Porque sin significado ya teníamos a los fonemas, ¿os acordáis? Pero con significado es la palabra. Bien, aquí os dejamos algunos puntos a recordar. Un fonema es la unidad más pequeña de la lengua sin significado, como decíamos, uniendo fonemas formamos palabras. Es el siguiente punto. Uniendo palabras conseguimos oraciones, ¿vale? Que son a su vez las unidades de la lengua con sentido completo. Y combinando oraciones formamos textos. El texto es la unidad total o mayor de la lengua. Bueno, pues todos esos apuntes, esos pequeños apuntes, los recordamos bien porque pueden caer en el examen. Es una progresión de fonema a palabra, de palabra a oración y de oración a texto que puede que nos caiga en el examen. Bien. Los monemas, como decíamos aquí, son las unidades más pequeñas, dotadas de significación, que resultan al descomponer una palabra en los elementos que la forman, ¿vale? O que resultan al unir varios fonemas. Bien, pues vamos a ver los tipos de monemas, ¿vale? A menudo podemos distinguir en las palabras unidades mínimas dotadas de significado. Esas unidades son los monemas. No es un significado completo, es un significado pues de femenino, masculino, plural o singular, por ejemplo, pero no es un significado completo como el de la palabra. Por eso, aunque digamos que son las unidades más pequeñas dotadas de significación, no es significado, ¿vale? No es significado, sino significación, es decir, algún rasgo, como los que tenemos en el ejemplo, algún rasgo de plural, de femenino, de masculino, etc. Vale, hay palabras que no pueden descomponerse en elementos significativos más pequeños. En esos casos, toda la palabra es en sí un monema. Por ejemplo, la palabra sol. Bueno, aquí tenemos en la página siguiente, en los tipos de monemas, un cuadro en el que vemos a un lado los lexemas o raíces, que son monemas que tienen significado léxico, ¿vale? O significación léxica, mejor dicho. Y por otro lado los morfemas, que son los que tienen significación gramatical. Bien, los lexemas o raíces son el núcleo de la palabra, contiene el significado más general, el significado léxico. Por ejemplo, en la palabra gata, GAT sería el lexema y la A sería el morfema, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? El morfema es la parte que varía de la palabra, porque en vez de gata puede ser gato, o gatas, o gatos, o gatuno, ¿vale? Entonces, esa A de la palabra gata sería el morfema. Morfema en este caso de género femenino, ¿vale? Como a continuación no hay un morfema de número, no hay una S, pues suponemos que es en femenino plural, singular, ¿vale? Bien, entonces los morfemas pueden ser libres o trabados. Los libres o independientes se les llama así porque se trata de palabras que son independientes en sí mismas. Por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones y los determinantes. Te fuiste de compras a Londres. T, D y A, como vemos en la página 110, son esos morfemas libres. Los morfemas trabados o dependientes son llamados así porque forman parte de una palabra, es decir, necesitan unirse a un lexema para formar una palabra. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos de la palabra gata, esa A es un morfema trabado o dependiente, porque depende de GAT para tener significado. Bien, bueno, luego nos habla de los morfemas trabados y los morfemas o desinencias léxicos, perdón, flexivos o derivativos. Esto no hace falta que lo aprendamos, ¿vale? Simplemente lo leemos y, bueno, pues vemos los ejemplos. Pero lo importante de este tema es que sepamos diferenciar entre lexema y morfema, a su vez el morfema entre libre o independiente, ¿vale? O trabado o dependiente. Y con eso ya habríamos terminado esta parte, ¿vale? Vamos a ver la función de los prefijos y los sufijos. Prefijos y sufijos ambos se llaman afijos, es decir, los afijos son morfemas que se colocan al inicio o al final de un lexema y que sirven para formar palabras, ¿vale? Ambos serán afijos, solo que si van delante pues tendrán el nombre del prefijo y si va al final de la palabra se llamará sufijo. Bueno,
Vale, esto es muy fácil. Los prefijos entonces son morfemas que se anteponen a la palabra o lexema para crear otra nueva. Por ejemplo, alumno, ¿no? Alumno es una palabra y si le ponemos ex delante, tenemos exalumno. Ex es un prefijo que proviene del latín y significa que ha dejado de ser, ¿vale? Entonces se ve que no es alumno. En la página 112 tenemos los principales prefijos que se usan en castellano. Bueno, pues estaría bien que los tuvierais en cuenta, que los estudiarais y pueden aparecer en el examen, claro. Bueno, de hecho aparecen en los ejercicios, en los cuadernos de ejercicios de esta evaluación. Bien, ahora vamos a ver los sufijos, que es otro tipo de afijo, ¿vale? Los sufijos serán morfemas que se colocan al final de los lexemas para formar palabras. Por ejemplo, en pastelero vemos que a la palabra o lexema pastel se le añade el sufijo ero. Proviene también del latín e indica oficio, profesión, ¿vale? En este caso. Además os mostramos también un listado con sufijos de dos clases. Por una parte los que forman palabras, por ejemplo, age, ¿vale? Por ejemplo, sabotaje. Y los que forman adjetivo, como áceo, ¿vale? Como grisáceo. Bueno, ya os digo que es muy facilito, estamos llegando ya casi al final de la palabra, del tema. Y vamos a ver las clases de palabras. Según la composición de las palabras, es decir, según cómo están formadas, pueden ser simples o primitivas, derivadas o compuestas. Las simples o primitivas están formadas por un solo lexema o morfema con o sin desinencia, es decir, que no provienen de otras palabras, como las que veíamos antes, sol, mar, pan, mesa, luz, pie. Las derivadas, estas se forman añadiendo prefijos y sufijos, ¿vale? A las palabras simples, es decir, serían formadas por un lexema con los prefijos o sufijos. Por ejemplo, de árbol le añadimos eda y será arboleda, ya será una palabra derivada. Las compuestas estarán formadas por dos o más lexemas y podrán llevar o no desinencias. Bueno, ahora tenemos en el siguiente punto la monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. Bueno, esto es muy fácil, son conceptos que llevamos viendo desde pequeños y los vamos a ver rápidamente. La monosemia es la relación normal que existe entre significado y significante, es decir, entre la palabra y lo que significa. Por ejemplo, páncreas, que tenemos en pantalla, pues solamente se refiere a un referente, ¿vale? Solo tiene un significado. Las palabras polisémicas, esto ya es otro tema, porque las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados, es decir, que con una sola palabra nos referimos a varios sentidos. Por ejemplo, el mono. Un mono puede ser un animal o puede ser una prenda de vestir, ¿vale? Un pie puede ser el pie de una persona o el pie de una lámpara. O sea, tienen varias acepciones. Vale, la homonimia se da cuando dos palabras que se escriben diferente, o a veces se escriben exactamente igual, pero tienen acepciones diferentes y suenan igual. Es decir, por un lado tendríamos las homógrafas, que es una de las palabras homónimas, que son las que se escriben y suenan igual, pero significan totalmente cosas diferentes. Por ejemplo, el vale del verbo valer y vale de billete. Por ejemplo, el viaje vale 2.000 euros. Es como decir el viaje cuesta 2.000 euros. Pero tengo un vale de descuento, podríamos decir tengo un cupón de descuento, ¿no? Ahí vemos la homografía, ¿vale? Son homógrafas porque se escriben igual. Homo significa igual y grafo significa escritura, ¿vale? Homófonas. Esto es, si miramos el nombre, tiene que ver con el sonido, ¿vale? Con la fonía, por eso es homófona. Son palabras que se pronuncian igual, pero que la escritura y significado son diferentes. Por ejemplo, ola de saludo y ola de mar. Una con H y la otra sin H, ¿vale? Bien, en el cuadro de esta página, de la 115, vemos que no debemos confundir polisemia con homonimia. En la polisemia los diferentes significados son acepciones para una misma palabra, ¿vale? Pero la homonimia es una coincidencia accidental, que dos palabras distintas han ido evolucionando y han llegado a la misma forma de manera accidental, ¿vale? También nos pueden preguntar la diferencia entre polisemia y homonimia, ¿sí? En el examen. Bien, la sinonimia, esta es muy fácil porque son dos o más palabras que tienen el mismo significado o parecido, ¿vale? No el mismo, pero sí puede ser similar. Es decir, que utilizamos diferentes palabras para referirnos a una misma realidad. Por ejemplo, en cabello y pelo tienen significantes diferentes, es decir, se escriben diferente, pero el significado es muy parecido. Bien,
No podemos hablar de un 100% de mismo significado, ¿no? Porque, claro, lo general es que sean significados muy similares. Pero algunas palabras son sinónimos totales, ¿no? Que llamamos. Es decir, se pueden intercambiar, por ejemplo, oculista y oftalmólogo. Son iguales. Sin embargo, los sinónimos totales de este carácter no suelen ser muy habituales, no suele ser frecuente. Cuando no comparten el total del significado, que suele ser casi siempre, hablaríamos de sinónimos parciales, que no son intercambiables en todos los contextos, ¿vale? Además, pueden existir sinónimos entre una palabra y una frase hecha, en lugar de entre dos palabras. Por ejemplo, poner a caer de un burro sería como insultar, ¿no? O hablar mal de alguien. Bien, vamos a hablar de la antonimia, que es lo mismo que la sinonimia, pero al revés. Es decir, quiere decir que dos palabras tienen significados opuestos o contrarios, ¿vale? Obedecer y desobedecer, como vemos aquí en el ejemplo. Además, hay clases de antónimos. Esto es importante, esta última parte del tema, porque tenemos antónimos binarios o complementarios, inversos o recíprocos y de grado. Esos tres tipos, ¿vale? Los binarios o complementarios quiere decir que el significado de una de las palabras elimina al de la otra. O sea, son incompatibles. Por ejemplo, vivir y morir, ¿vale? Afirmar que alguien está vivo implica negar que está muerto, por ejemplo. O sano y enfermo, también. Afirmar que alguien está sano es decir que no está enfermo. Hay antónimos inversos o recíprocos, que sería el segundo tipo. Designan una realidad desde el punto de vista opuesto, o sea, no se puede dar uno sin el otro. Comprar y vender. Para que alguien venda, tiene que haber otro que compre. Bien, el último tipo y última parte del tema son los antónimos de grado. Las dos palabras se oponen de forma gradual. Es decir, que hay otras palabras que significan lo mismo, pero con diferente grado de significación. O sea, es como una escala en la que se dan los diferentes grados. Por ejemplo, blanco y negro son los puntos extremos de la escala de blanco, gris y negro, ¿vale? También, por ejemplo, en frío y caliente. Hay una escala de frío, templado, caliente, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es el tema. Ya veis que cortito, que pocas páginas, y lo que tenemos que hacer es estudiarlo bien, ya que es muy cortito, y así poder resolver las cuestiones que se nos planteen en el examen. Pues nada, con esto hemos terminado. Espero que os haya servido de ayuda y bueno, la semana que viene volvemos. Gracias.